Hola, buenas noches a todos. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía en nuestra logia Blavatsky. Continuamos por el capítulo 11 en el subtítulo ¿Tiene Dios el derecho de perdonar? Gracias y adelante, Enrique. Gracias, Caro. Los saludo con gusto nuevamente. Bienvenidos. Vamos a continuar haciendo el estudio de las preguntas y las respuestas contenidas en el libro La clave de la teosofía. Voy a leer la pregunta en la que nos quedamos para darle continuidad, porque es una respuesta en la cual no nos dio tiempo de terminarla y ahora la retomamos para iniciar donde nos quedamos, es decir, reiniciar hasta donde nos quedamos en la sesión anterior. Bien, la pregunta dice, sin embargo, existen millones de seres que creen en el dogma cristiano y son felices. Y la respuesta es el efecto de un sentimentalismo que se sobrepone a sus facultades racionales y que ningún filántropo o altruista verdadero aceptará jamás. No es siquiera un sueño de egoísmo, sino una pesadilla de la inteligencia humana. Ved a dónde conduce y citadme el nombre de un país pagano donde se cometan crímenes más fácilmente o en mayor número que en las naciones cristianas. Repasad la lista tan larga y espantosa de crímenes cometidos en países europeos y os observad la protestante y bíblica América. Se refiere a Estados Unidos, seguramente. Allí son más numerosas las conversiones llevadas a cabo en las cárceles que las conseguidas por los actos y predicaciones públicas. Ved en qué estado se halla la gran balanza de la justicia cristiana. Asesinos llenos de sangre, impulsados por los demonios de la lujuria, de la venganza, de la envidia, del fanatismo o por el simple deseo brutal de verter sangre, que matan a sus víctimas muchísimas veces sin darles tiempo para arrepentirse o invocar a Jesús. Quizás aquellas habrán muerto en el pecado y naturalmente, de acuerdo con la lógica de la teología, hayan el castigo de sus culpas grandes o pequeñas, pero el asesino, alcanzado por la justicia humana, reducido a prisión y compadecido por los sentimentalistas que rezan con y por él, pronuncia las palabras mágicas de la conversión y redimido por Jesús, sube al patíbulo. Es decir, que en este caso, eh, cuando es apresado y llevado ante la justicia eh, terrenal, el asesino, por alguna causa se empiezan a mover los hilos del sentimentalismo, no de la compasión, no de la razón, sino que a través del sentimentalismo. Entonces empiezan a rezar y a orar por él, dice. Entonces, según esto, es a través de eso que se logra la conversión y la redención hacia el cristianismo. Y de esa manera, de todas maneras, una vez redimido, sube al patíbulo. Yo les había recomendado por ahí la película del Chacal de Nahuel Toro, eh, si alguien la pudo ver, eh, pues yo siento que es una buena enseñanza todo esto. Total que eh, el José Carmen, el, el chacal llamado Chacal, hoy en día hasta tiene una animita, ya investigué lo que quiere decir animita, y es un templo de adoración hacia él. Le piden favores como a cualquier otro santo en Chile, en alguna región, no sé si en todo el país, pero así sucedió con este hombre. Bien, entonces continuamos. Dice,
A no ser por el asesinato, nadie hubiera rezado con él si se lo hubiese redimido, si no se, si ni se lo hubiese redimido ni perdonado. Evidentemente hizo bien este hombre en matar, porque de ese modo alcanzó la felicidad eterna. Esto es, que si abogan por él y es sacrificado, si es fusilado, llevado a la muerte como castigo, como pena por lo realizado, entonces, eh, de esa manera, alcanza la felicidad eterna. Bajo los términos de la ley de karma, eso no es posible. Ya después hablaremos más de ello. ¿Y qué sucede con la víctima? Con su familia, con sus parientes, con sus íntimos y con las relaciones sociales. ¿No tiene la justicia recompensa alguna para ellos? Han de verse condenados a sufrir en este mundo y en el próximo, mientras que el que les causó el daño está sentado al lado del buen ladrón del Calvario y queda bendecido para siempre. Respecto a esta pregunta, el clero guarda un silencio prudente. Y ahora ya sabéis por qué los teósofos, cuya creencia fundamental y cuya esperanza es la justicia para todos, tanto en el cielo como en la tierra, y el karma, rechazan este dogma. Vamos a la llamada. Bien, esta referencia está en Isis sin velo, que hace mención a todo esto, ¿no? Entonces, bien, aquí podemos ver que eh, una acción extrema, digamos, de asesinar a una o a varias personas, obviamente que tiene que ver con la ley de karma. Entonces, no es tan sencillo como pudieran creer en algunas iglesias, en algunas corrientes de creencias eh, de religiosidad, que con que pida perdón y con que pase algunos años en la cárcel y con que finalmente lo ejecuten por, por su atrocidad, por su error, de esa manera ya queda perdonado. Eso es una creencia que hace daño, desde luego. Y aquí vemos con la pregunta esta, ¿qué sucede con la víctima, con su familia, con sus parientes? Obviamente que sufren daño, un daño moral, por supuesto. Y y si también están en la tónica de que eh, ya Dios hizo justicia a través de la mano del hombre, porque lo ejecutaron, lo mataron también, quizá en ese sentido queden ya satisfechos, pero parece que no es así, porque no hay dolor que pueda eh, pagarse con la muerte de otro. Eso genera más dolor, simplemente es una cadena de, de dolor que va precisamente encadenando a todas estas almas que se relacionan con estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, es necesario que reflexionemos, que usemos nuestro razonamiento para poder comprender que esto no puede ser así. Por eso existen leyes eternas. Si fuera de esa manera, entonces tendríamos un Dios injusto, porque recompensa al criminal poniéndolo a su diestra, como dicen en las iglesias, ¿verdad? A la diestra de Dios Padre, que es todo amor y todo justicia. Y en ese sentido, hace justicia con él, es el agresor, y los otros, mientras tanto, siguen sufriendo en la tierra. Pero recordemos que también surte efecto la misma creencia de que tenían que sufrir, tenían que pasar por eso, pero que una vez que ya sufrieron, ya padecieron, ya tuvieron dolor, ya tuvieron sufrimiento, angustia y dolor, y ahora Dios los va a compensar y los lleva junto con el criminal también,
junto con los que les produjo el dolor. Entonces, eh, desde el punto de vista kármico, desde el punto de vista teosófico, usando la ley de karma, entonces la justicia es para todos, ¿sí? No es para unos de un modo y para otros de otro modo. Se ajusta exactamente al tipo de acciones que ha realizado el ser humano, equivocada o acertadamente, y la ley de karma aplica para todos, no para unos solamente. Entonces, esto a nosotros, como dice aquí, debe llenarnos de esperanza en función de que hay una ley que no tiene distinción, que es igual para todos, absolutamente igual. Todo lo que un hombre realice tendrá consecuencias, sean buenas o malas. Las acciones que realice pueden ser de mérito o de demérito para sí mismo, para el hombre. Entonces, esta es la importancia que tienen estos estudios de que efectivamente debemos confiar en que existe una ley justa para todos. No hay favoritismo. Es una ley que no se vende ni se compra, ni se presta para componendas, ni para arreglos debajo de la mesa. Simplemente el que la hace, la paga. Sí, a mí me parece muy extraño que estando Jesús ahí en la cruz y estando estos dos tipos ahí, qué suerte tuvieron, ¿no? Más bien uno de ellos, el que se arrepintió, qué suerte tuvo de estar frente a Jesús. Pues pura suerte, porque en realidad no hay justicia. ¿A poco nada más él se va a salvar y todos los demás que hacen lo mismo no se van a salvar, ¿no? Entonces a mí me pareció muy raro, siempre que lo llegué a ver como película o como escritura, y decía, ay, qué suerte tuvo este ladrón de haberse arrepentido, porque pues, ¿y los demás? O sea, como que no hay justicia ahí en ese aspecto, ¿no? Gracias. Sí, recordemos que todo eso son alegorías, son simbolismos. Hay algo oculto siempre detrás de esa enseñanza. Efectivamente, el simple arrepentimiento no, no le quita eh, el pecado, es decir, la falta. Eso se tiene que cumplir. Desde luego que habría que estudiar más a fondo la respuesta que dio Jesús ante eso, ¿verdad? Desde luego que no es que haya sido suerte, este, en la figura que se presenta, porque es una alegoría para mí. Entonces, eh, es la presencia de ellos ahí, tiene que ver con el karma, definitivamente. Estuvieron porque tenían que estar ahí, acompañando a Jesús, pero en algún momento ya explicaremos esto, por el momento no puedo hacerlo, explicaremos eh, cuál es la interpretación de este acontecimiento, porque hay una explicación seguramente, ¿sí? Sí, ok, Entonces, gracias. Bueno, dentro del texto bíblico, ahí menciona que número uno, bueno, el que estaba, que se supone que era bueno y que se arrepintió, pues realmente confesó que pues, él era ladrón, ¿no? Y que había matado. Entonces, es el reconocer las acciones que hemos hecho para poder tener un arrepentimiento, ¿no? Gracias. sí, sí, habíamos dicho ya con anterioridad que el arrepentimiento es bueno siempre y cuando sea sincero. En este caso, pudiéramos decir que Jesús vio que era un arrepentimiento sincero y, y entonces le dice que tú estarás eh, sentado a mi diestra, ¿no? Alguna cosa así, no recuerdo. Pero el caso es de que
tú estarás del lado de aquellos que están en favor de la evolución a través del respeto a las leyes, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el mensaje, pero ya lo explicaremos más adelante en otra ocasión, porque sí, es muy importante eso, que sí tiene eh, una explicación, y visto así, pues como lo plantea Salomón, pues sí, este, eh, hay una especie de perdón, ¿no? Pero no es así, efectivamente. Entonces ya lo explicaremos después. ¿No es entonces un cielo sobre el que Dios preside el destino último del hombre? Trans, no alcancé a leer todo, Caro. Ok. ¿No es entonces un cielo sobre el que Dios preside el destino último del hombre, sino la transformación gradual de la materia en su elemento primordial, el espíritu?